Bueno, siguiendo con lo que la profesora Ángeles propuso en el último video, en la clase anterior, nosotros en esta nueva clase vamos a ver cómo algunas obras de arte pueden funcionar como muestra de lo que Ángeles definió como sublimación, digamos, ¿no? Estaba esta definición a la cual vamos a volver seguramente y que la profesora también deslizó en el último video, que es elevar el objeto, y por objeto entendemos objeto artístico, a la dignidad de la cosa. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es repasar qué obras nos sirven a nosotros como para pensar esta idea de que el objeto artístico se eleva hasta la dignidad de la cosa. Por eso traje algunas breves definiciones de lo que es la cosa en Lacan, como para después pasar a revisar esas obras, ¿no? La cosa, dice Lacan, está representada por un vacío. La cosa es al mismo tiempo la no cosa. Se supone, la cosa es como una especie de momento lógico, digamos, ¿no? Que está ahí porque nos permite pensar en lo que aparece de ahí en adelante, digamos, ¿no? Entonces dice también Lacan que desconocemos esa cosa, desconocemos la cosa, y hablamos de ella de manera operacional, por el lugar que ella ocupa en cierta etapa lógica de nuestro pensamiento. Este vacío, recordemos que la cosa está representada por el vacío, la religión lo evita, la ciencia lo reprime o lo forcluye, y el arte lo bordea, como decía Ángeles en la clase anterior, dialoga con él. O sea, el arte dialoga con la cosa, dialoga con ese vacío, digamos, ¿no? Para pensar en este diálogo que se establece entre la cosa y el arte, y entre la cosa y el objeto artístico, el autor Massimo Recalcati, en uno de los textos que dejamos en el aula virtual, toma la idea nietzscheana de la diferencia entre lo dionisíaco y lo apolíneo, ¿no? Como dos fuerzas complementarias que sirven como para acercarnos a la forma, digamos, de lo dionisíaco, que puede ser pensado como el sueño, como la música, las fuerzas desatadas de lo salvaje o de los instintos, la fuerza colectiva, a lo apolíneo, que se entiende como lo individual, la escultura, ¿no? En términos formales, el día, cuando lo dionisíaco era la noche, el sueño, cuando lo dionisíaco era el instinto, digamos, ¿no? Entonces entendemos a lo dionisíaco como lo que aparece cerca de aquel vacío, y entendemos a lo apolíneo como aquello que le da forma a ese vacío, ¿no? Yo voy a traer una serie de obras, algunas por supuesto están mencionadas por Lacan y nos permiten graficar de qué manera Lacan entiende a la cosa, pero también traje otras que nos permiten pensar este diálogo con la cosa como un abordaje frontal de esa cosa. Si bien toda obra artística como tal lo que hace es poner un representante, digamos, ¿no? un significante en ese vacío, o sea, ser un significante para ese vacío, y nunca va a abordarlo del todo, nunca va a enfrentarse a él sino de manera velada. Hay algunas obras que abordan directamente o que dialogan, como decía la profesora en la clase anterior, frontalmente con esa cosa, ¿no? Mientras que otras obras, ya vamos a ver cuáles, por lo general, como decíamos, la bordean, ¿no? Bueno,
Entre esas obras que atacan directamente la cosa, la enfrentan o la abordan frontalmente, hay un texto clásico en este sentido que son las elegías de Rilke. Como ustedes saben, Rilke era un poeta de lengua alemana que se entiende, era un gran lector de Nietzsche, y en él se continúan muchas de sus ideas, ¿no es cierto? Recordemos que Nietzsche además era quien desarrolló esta antinomia entre lo dionisíaco y lo apolíneo como puestos complementarios al momento de trabajar el arte, ¿no? Entonces entendemos acá que hay como una continuación. En la primera elegía de sus famosas elegías a Duino, dice: ¿quién, si yo gritara, me escucharía entre las órdenes angélicas? Y aún si de repente algún ángel me apretara contra su corazón, me suprimiría su existencia más fuerte. Y acá está la parte que nos interesa. Pues la belleza no es nada, sino el principio de lo terrible, lo que somos apenas capaces de soportar, lo que solo admiramos porque serenamente desdeña destrozarnos. Todo ángel es terrible. En esta idea de que la belleza no es sino el principio o el grado que todavía soportamos de lo terrible, que podría ser puesto esto terrible en el lugar del vacío, hay también reflexiones por parte de otros poetas, como es el caso de Mario Montalbetti, que es un poeta peruano contemporáneo, que hoy tendrá unos 60 años, y que dice en un poema que se llama La ceguera del poema, que él escribió a propósito de una conferencia que tuvo que dar en la Universidad de 3 de Febrero, y que redacta la manera efectivamente en verso, pero la manera de una, ¿cómo se llama?, de una conferencia. Dice, a colación de esto, lo siguiente: en contra de la versión instrumental del lenguaje es que hablé en mayo en la UNTREF. ¿Qué fue lo que concluí? 3 cosas. 1. Que la metáfora y la interpretación son ejercicios de una gran irresponsabilidad poética. La metáfora, como sabemos, traslada, etimológicamente traslada, lleva a otro lugar, dice que las cosas son otras cosas. Convierte al lenguaje en el lugar en el que las cosas son otras cosas. En lugar de decir A, decimos B. ¿Por qué lo hacemos? La respuesta es más bien obvia, porque si por un momento pudiéramos hablar literalmente, si lo que tomamos por metáfora fuera en realidad literal, si no trasladara, no lo podríamos soportar. Cuando no podemos soportar algo, lo trasladamos, lo llevamos a otro lugar, lo hacemos ser otra cosa, más amable, más bella, y sobre todo lo hacemos ser una cosa en otro lugar. Esto es lo que hace el poeta, pero esto es también lo que hace el crítico, que cree que su labor es la de interpretar estos traslados porque él mismo, ella misma, no puede soportar el peso abrumador de cierta literalidad. Bien, por supuesto no se puede sin el traslado, ¿no es cierto? Porque el lenguaje, en su función metafórica, lo que hace respecto de aquella realidad que para Montalbetti es insoportable, es justamente metaforizar, ¿no es cierto?, aquello terrible en Rilke, aquella realidad insoportable en Montalbetti, el vacío en Lacan o la cosa en Lacan. Bueno, para ver de qué manera lo ve el propio Lacan en una serie de obras artísticas, vamos a pasar a la lectura de Lacan justamente. Y vamos a ver 3 obras. Una de Jacques Prévert, que como ustedes saben es un
poeta francés que era amigo de Lacan. Un día Lacan va a la casa, ¿no? Y se encuentra con lo siguiente, una serie de cajitas de fósforos puestas una al lado de la otra. Dice Lacan, deben distinguir rigurosamente el sentido de lo que se llama un objeto en el análisis de lo que se llama un objeto como fundamento de una colección. En el análisis, el objeto es un punto de fijación imaginario que brinda, cualquiera sea el registro en juego, satisfacción a una pulsión. El objeto de colección es algo muy diferente y se lo mostraré con este ejemplo, donde la colección está reducida a su forma más rudimentaria, pues se imagina que una colección está constituida por una diversidad de agrupaciones. Esto no es forzosamente así. Las cajas de fósforos se representaban de este modo en la casa de Jacques Prévert, ¿no? Eran todas iguales y estaban dispuestas de una manera extremadamente agradable. Consistía en que, estando arrimada cada una a la otra por un ligero desplazamiento del cajón interior, se ponía en fila con otras formando una especie de banda coherente que recorría alrededor de la chimenea, montaba sobre la pared, enfrentaba las molduras y volvía a descender a lo largo de una puerta. No digo que esto continuaba así hasta el infinito, pero desde el punto de vista ornamental era excesivamente satisfactorio. El shock, la novedad, el efecto logrado por esta agrupación de cajas de fósforos vacía era hacer surgir lo siguiente en lo que nos detenemos demasiado poco quizá. Una caja de fósforos no es simplemente un objeto, sino que puede, bajo la forma en la que está propuesta su multiplicidad verdaderamente imponente, ser una cosa, es decir, elevar este objeto a la dignidad de la cosa. ¿De qué manera? Con un carácter completamente gratuito, proliferante, como son estas cajitas, y excesivo. Otro caso es el de Cézanne, ¿no es cierto? Este primer caso, ¿no? Ese primer caso de elevar la dignidad, de elevar la cosa, el objeto a la dignidad de la cosa, aparece en su carácter proliferante. En el caso de Cézanne lo vamos a ver como una reflexión entre el arte y la imitación, ¿no es cierto? Dice Lacan. Ciertamente las obras de arte imitan los objetos que ellas representan. Dando la imitación del objeto, hacen del objeto otra cosa. De este modo, solo fingen imitar. El objeto está instaurado en cierta relación con la cosa, destinada a la vez a delimitarla, presentificarla y ausentificarla. Todo el mundo lo sabe. En el momento en que la pintura gira una vez más sobre sí misma, en el momento en el que Cézanne hace manzanas, es muy evidente que haciendo manzanas hace algo totalmente diferente de imitar manzanas. Pero cuanto más presentificado está el objeto en tanto que imitado, más nos abre esta dimensión en la cual la ilusión se quiebra y apunta a otra cosa. Y finalmente quisiera mencionarles el caso de el amor cortés, que es una forma poética que se impone a partir del siglo XI, promediando el siglo X y hasta el siglo XIII, de la que dice Lacan todavía recibimos algunos modos, ¿no? Y que tiene que ver con profesar el amor, ¿no? Al objeto amado, a la dama, por supuesto, y con ello sin que la dama sepa de esto, sino haciendo culto de él de una manera secreta, ¿no es cierto? Lo que dice Lacan también es que por lo general todos los resultados de esta forma, ¿no? Poética son todos muy parecidos y que en ninguno de los casos se toma a la amada como un objeto real, ¿no es cierto? Sino que en lugar de cualquiera de estas amadas podría estar cualquier otra de ellas, se podrían intercambiar y todas serían la misma, ¿no? Entonces se produce ahí como una especie de vacío de representación, ¿no? Como si todas pueden ser la misma, entonces ninguna de ellas es ninguna en especial, digamos, ¿no?
Dice Lacan al respecto, el objeto, señaladamente aquí el objeto femenino, se introduce por la muy singular puerta de la privación, de la inaccesibilidad. O sea, el poeta, el trovador, en ningún momento accede, ¿no es cierto?, a ese objeto. La inaccesibilidad del objeto es planteada allí al principio. No hay posibilidad de cantar a la dama, en su posición poética, sin el presupuesto de una barrera que la rodea y la aísla, ¿no? Entonces es habitual que nosotros nos grafiquemos, y aparece además en algunos cuentos clásicos, ¿no es cierto?, la dama en una torre a la que el amante no puede acceder en ningún momento porque debería franquear para hacerlo, o una zanja, o ¿no? Nunca llega hasta aquella dama. Esa dama entonces se presenta con caracteres despersonalizados hasta el punto que muchos autores observaron que todos parecían dirigirse a la misma persona. En este campo poético, el objeto femenino está vaciado de toda su sustancia real. Y está el caso, por supuesto, de Dante, que le canta a Beatriz en la Divina Comedia después de haberla visto una sola vez a los 9 años, ¿no es cierto?, pero que le sirve para hablar de la filosofía, ¿no? Vemos funcionar aquí en estado puro el mecanismo del lugar que ocupa la mira de la tendencia en la sublimación, a saber, lo que demanda el hombre, lo que solo puede demandar, es ser privado de algo real. A ese lugar, uno de ustedes, hablando de lo que intento mostrarle en Das Ding, en la cosa, lo llamaba de un modo que me resulta bastante bonito, la vacuola. La vacuola como aquella máquina que habla a partir de un vacío, cuyo dínamo es el vacío. En el centro del sistema de los significantes, en la medida en que esa demanda última de ser privado de algo real está ligada esencialmente a la simbolización primitiva, es que cabe enteramente en la significación del don de amor. La creación de la poesía tiende a hacer lo siguiente, a situar en el lugar de la cosa, y en esta época, cuyas coordenadas históricas nos muestran cierta discordancia entre las condiciones particularmente severas de la realidad y ciertas exigencias de fondo, cierto malestar en la cultura. Bien, eso es todo.